a Jorge Fossati no le ibas a arrancar el titular, porque era un técnico que mucho se protegía de este tipo de situaciones. Rabanal creo que hace una lectura correcta del partido en el sentido de que expresa lo que sucedió en el campo, pero creo que nadie esperaba quizá un alto nivel de sinceridad como lo terminó manifestando el sábado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, Lucía? Y a la gente de Tres en Cancha. Sí, yo creo que la gente creo que no lo esperaba, pero también hay que entender de que el profesor Rabanal es un profesor que ni siquiera es sudamericano, es español, son mucho más directos. Su idiosincrasia es así, entonces a veces suele parecer un poco dura la declaración, ¿no? O como que se está tirando en contra de los jugadores o una cosa así, pero yo creo que lo dice con toda sinceridad y lo dice también para que los chicos de verdad escuchen, o sea, porque claro, él mismo luego, o en su misma declaración dice, ¿no? Yo en 20 años... Si no logro llegar, o sea, si mi mensaje no logra calar en los jugadores, hasta incluso de esta forma, entonces me tengo que ir, o más o menos es lo que da a entender. Si no puedo, en 20 años lo he hecho. Si ahora no voy a poder, lamentablemente va a tener que dar un paso al costado. Y si los jugadores no entienden que no es... Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Pablo Guede cuando tuvo la declaración el día viernes, y a veces o se sentía que algunos periodistas le decían, no es contigo. Pero, o sea, voy a todos en general. Entiendo que más o menos es lo mismo Rabanal. No es directamente con alguno, no es con los que justo entraron y estuvieron con un nivel bajo, como él dijo que creo que fue dando algo de pena o algo así, ¿no? Dio una palabra específica. Pero creo que no es con ellos directamente, sino es como que para demostrarle o para comentarles que justamente necesita eso, necesita más. Si vas a entrar, o todos los que tienen que estar en el equipo tienen que estar al 100%. Y tampoco siento que haya sido lavándose las manos, como dicen algunos, ¿no? Porque al inicio justamente él asume la responsabilidad, pero como bien dices tú, es como un llamado de atención en muchas partes en el sentido de... Esto no es lo que quiero que mi equipo plazme. Claro. Porque claro, vemos un primer tiempo buenísimo de la U, tranquilamente el mejor primer tiempo desde la era Rabanal, y luego vemos la contraparte que es un segundo tiempo, disculpa, pero paupérrimo. O sea, realmente es dos caras de la moneda completamente diferentes, y creo que Rabanal también sintió como que el hincha merecía esa explicación en el sentido de esto no quiero que vuelva a pasar y vamos a hacer todo lo posible para que no suceda. Porque incluso o los mismos jugadores o los mismos hinchas, los mismos hinchas hablaban de que con el 2-0 ya Rabanal se tiró atrás y él dijo no había ni siquiera ninguna indicación de eso. Claro, probablemente los jugadores hayan sentido eso en el campo. Con los cambios. Con los cambios, con el agotamiento que también trae, porque fue un partido en realidad en un primer tiempo. La U llegó y eso también te exige, o sea, te desgasta. Entonces, probablemente eso haya hecho que también los jugadores retrocedan un poco y todo, pero como él dice, tampoco ni siquiera había una orden específica de tirarnos para atrás o de cerrar el partido. Pero el partido que plantea Javier Rabanal, primero hay que... O sea, nos quedamos con lo último, pero claro, el partido también tiene una parte inicial, y esa parte inicial tuvo a un la U muy superior, a un Universitario que... Tal vez si es que uno compara la cantidad de posesión de pelota, no va a ver a la U imponerse a Cristal en ese sentido, pero Cristal tenía más una posición que no le hacía daño a la U. Mientras tanto, Universitario buscaba atraer a Cristal para después salir en profundidad por los costados, principalmente con José Carabalí, que tuvo un partido desde el lado de la U superlativo, me parece, detectando dificultades de un Cristal que Autori al mismo tiempo... Lo que se le elogia, el replanteamiento, hay que cuestionarle lo que propuso de entrada, porque solamente hizo 2 cambios para empezar, comparado al partido del martes con 2 de mayo. Entonces ahí uno podía decir, 4 días de descanso, un partido exigente, jugando en Paraguay, en una cancha que es un poco pesada. Entonces, quizá hay que mover un poco más el equipo para darle frescura, porque en la previa, Jean Martín nos contaba la gran posibilidad, por ejemplo, de que el propio Ian Wisdom, que no jugó en Paraguay, sea una alternativa para arrancar con la U. Esto con el hecho de darle frescura. Autori no lo hizo, apostó por un plan que le fue muy mal, replanteó
y creo que tiene efecto hasta el minuto 60, porque para mí la acción que cambia totalmente el resultado es la del Tunche Rivera. Si el Tunche metía ese gol, ya no veía forma por la que Cristal tenga las energías para empatar básicamente, con los 30, 25 que quedaban. Sí, básicamente lo que dice Erwin, ¿no? Universitario perdió muchas oportunidades de gol y ahí están las consecuencias. Hasta casi lo pierde. Sí, probablemente, o sea, la del Tunche creo que es la más clara, pero todavía ahí tuvo otra más, o sea, que pudo haber sido 4-0 ya, remontar un 4-0 faltando 20 minutos ya es mucho más complicado. Pasa piola la de Pérez Guedes, que termina siendo una falla de Lutiger y no llega a definir muy bien el jugador argentino. Y esa también fue muy clara para Universitario. O sea, se falla dos goles y literalmente goles que no haces, goles que te claro, hacen. es que como en mano a mano, la percepción que era la de más Tunche, clara es la del más clara. Entonces el propio entrenador se veía en la transmisión, yo lo seguí desde la oficina de RPP y veía que en un momento del minuto de hidratación ponchan al profe Rabanal y claramente le hace la indicación como que no puedes fallar esa ocasión. No, molesto. La U en ese momento todavía estaba arriba en el marcador por 2 goles. O 2-0 creo. Pero ya Cristal estaba muy por encima de la U. Sí. Con Sosa llegando constantemente. Creo que lee bien a Autori. La U hizo todo el desgaste por izquierda con Carabalí al principio. Sacó a un Juan Cruz que era muy ofensivo, pero no te retrocedió nunca durante ese primer tiempo. Y bueno, puso a alguien que tiene mucho oficio para recorrer como Sosa, que creo que termina siendo el jugador clave para meter a Cristal en el partido. Más allá del gol, mucho fue hacia adelante. Y te das cuenta justamente lo que decías de la U, de que ya se sentía ese bajón, porque finalmente se queda en el medio campo sin ningún jugador de creación y el que le pone el pase al Tunche es Caín Fara, que tiene una buena salida por lo bajo, sacándose a un par de rivales y logra poner el pase y ahí es que termina fallando el Tunche, ¿no? Pero... Lo siento, amigos, si me muevo mucho, porque lo que pasa es que estoy con un problema en la rodilla, así que me molesta, entonces estoy que me acomodo todavía. Tu cámara, nomás que no sufra. Pero sí, Juan Cruz sufrió de una manera que yo no pensé que pasaría con Carabalí, que termina siendo el que más desgaste de la U hizo y que nunca fue cambiado. La U termina regalando un cambio, por así decirlo, porque claro, Autori mete a 4 de golpe en el segundo tiempo, asumiendo que cometió una equivocación definitiva con algunas figuras en la alineación, y le cambia todo el juego a la U y la U nunca se supo reponer. Sí, lo que más le cambia a Autori, me parece, a Universitario es frescura, dinámica. Entró Iberico por Max Loren Castro, que fue intrascendente el tiempo que estuvo. Refrescó con Canchita para mover el medio campo. Sacó a Gustavo Casonati, uno que es titular, pero Casonati, recordemos, llega de una temporada anterior donde le costó volver. Jugó a mitad de semana un buen partido, pero ya venía con un cansancio acumulado. Gol de Moquegua. Y gol de Moquegua. Sí, perdón que te corte. Sí, de Kevin Ruiz. 57 minutos. Está ganando Moquegua 1-0 a Deportivo Garcilaso en el último partido de la jornada. Y bueno, y le decíamos algunos otros jugadores como Sosa, engrasando por Juan González, ¿no? Entonces, Autori creo que lee en el sentido de que voy a competirle a la U con más fuerza, con velocidad, pero manteniendo a los que me pueden mover el equipo, porque a Tabra ni a Yotun lo sacó del medio Pedro y sumó, por ejemplo, a un Christopher González que puede entrar en esa sintonía de tenerte la pelota por el medio. Ahí Edwin había puesto una pregunta de si subestimó a Cristal Rabanal. Yo no creo. Yo no creo, pero... No creo. No siento que haya sido en definitiva la mejor decisión meter a 2 jugadores que venían de una lesión como el Tunche y Orejas contra Cristal en la cancha de Cristal. No sé, porque lo que yo creo que también Cristal. La gente tenía muchas expectativas de lo que podía ser el Orejas. O sea, lo que se vio en la cancha fue distinto, pero si tú decías también en el cambio... yo sí, o sea, hubiera dicho, si los tenía en lista, hay que ver cómo juega el Orejas. Para mí hay un... Para mí, yo creo que es el sacar más que todo al medio campo. Para mí la salida de Concha es... Es que yo no sé por qué no entró Calcaterra. Yo creo que Calcaterra tú lo veías calentar. Me tocó estar en la transmisión, justamente estábamos de ese lado del campo. Claro, estás en la zona de universitaria. Sí, literalmente. Y Calcaterra era el que más esfuerzo le ponían en el calentamiento. Sí. Tenía unas ganas de entrar. A ver, Calcaterra volvía al Gallardo, además, porque, recordemos... Claro, ex Sporting Cristal. Y lo recibieron con una pifiada. Claro, ya llevaba 3 años en la U, pero se han enfrentado en el Nacional. No ha jugado en el Gallardo, posiblemente era especial para él.
Pero va un tema también de los intérpretes, porque yo creo que Flores jugando en la banda, porque lo hizo ingresar como un volante por izquierda, no era el momento quizá propicio cuando Edison Flores ya no es el jugador que te hace esos recorridos, es más un futbolista centralizado. El entrenador cambió el sistema, creo que él mismo lo reconoce, quiso fortalecer los costados, pero terminó siendo nulo lo que hizo Edison Flores, lo que Ancajima que termina cometiendo el penal, que además termina siendo protagonista del penal. Y sí pienso que hay un error en cuanto a los intérpretes, porque a Carabalí y a Polo, que son los aviones que se le dice de la U, destacan porque llegan con espacios. La inclusión de Ancajima y de Edison Flores por delante de ellos, yo creo que le quita precisamente esos espacios a los jugadores de la U, y no se pudo ver una versión que tal vez el propio Javier Rabanal esperaba para poder llevar adelante el partido. A ver, vamos con comentarios. Erwin dice lo siguiente: ¿ustedes creen que Rabanal subestimó a Cristal? No, yo creo que no lo hizo.